A ver. Bien. Bien, en la clase anterior dejamos pendiente este ejercicio, o planteado este ejercicio. Los resultados del ejercicio, lo voy a mostrar aquí. Y el ejercicio, entonces, que es determinar el voltaje en cada resistencia usando las corrientes de rama, usando el método de malla, obviamente. Y aquí está el ejercicio según esta distribución de corrientes de malla y corrientes de rama. Entonces no está el sistema de ecuaciones, lo olvidé colocar aquí, el sistema de ecuaciones y 1 y 2 y 3, pero están los resultados. Los valores de las corrientes de malla 1, 2 y 3, las corrientes de rama de 1 y 6, según la dirección que se dio aquí, los voltajes en cada una de las resistencias, colocando ahí como su índice el valor de la resistencia, hay dos pesos de resistencia de 2, así que esta última resistencia de 2 es la de abajo. Y agregué las potencias. P es potencia, entonces tenemos la resistencia, la corriente que circula por esa resistencia, el voltaje, que es producto de la resistencia por la corriente, y la potencia, que es producto de la resistencia por el cuadrado de la corriente. Debiesen ser esos valores. Entonces ahí tienen los resultados. En general el método de malla no tiene mayores complicaciones que estas que estábamos viendo, que pueden ser un poco más grandes el sistema de ecuaciones, porque va a depender del número de mallas que tenga el circuito, si tiene 3, 4, 5. Entonces vamos a tener 3, 4 o 5 ecuaciones, por lo tanto el sistema de ecuaciones va a ser más grande y va a haber que buscar otros métodos para resolverlo, pero en definitiva es una solución matemática resolver el sistema de ecuaciones. Ya, para eso se pueden ocupar distintos métodos y lo que interesa desde el punto de vista eléctrico aquí es plantear bien el sistema de ecuaciones, eso en primer lugar, y plantear bien también la relación entre las corrientes de rama y corrientes de malla. Y bueno, los valores, obviamente la idea es que los valores estén correctos también, para poder tener una resolución completa del ejercicio. Pero ahí está el ejercicio para que ustedes lo puedan comparar. No sé si hay alguna duda hasta ahora en el método de malla, en la forma de resolver el método de malla. Hasta ahora no, profe, ha estado súper claro. Por mi parte, por lo menos. Ya, ok. ¿Y el resto? Termina el resto, tengo 5 participantes más, 4 participantes más. Todo claro, profe. Ya, ok. Vamos a avanzar un poquito más con el método de malla. Y porque hasta ahora, si ustedes se fijan, lo que hemos usado son fuentes de voltaje. Todas las fuentes que generan la energía al interior de los circuitos son fuentes de voltaje. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si esta fuente, por ejemplo, en vez de ser 20 volts, fuesen una fuente de 3 amperes, por ejemplo, o esta cambiara, o cambiaran todas? Entonces, vamos a ver el método de malla con fuentes de corriente. Entonces, un circuito como el que ya hemos visto puede tener una o más fuentes de corriente en alguna de las ramas. Cuando esto ocurre, entonces las corrientes de rama, en donde se ubica estas fuentes de corriente, van a quedar determinadas por el valor de la fuente de corriente. Es decir, según donde se ubique la fuente, es una rama exterior o en una rama común, entonces vamos a ver dos distintas formas de resolver. Imaginemos una fuente de corriente en una rama exterior. Aquí tenemos un circuito pequeñito, donde tenemos una fuente de corriente, y esta es una rama exterior. ¿Por qué es una rama externa? Porque no es común con otra rama, ¿ya? Con otra malla. Esta está solita aquí. Entonces, en este caso, si nosotros planteamos el sistema de ecuaciones, las ecuaciones de malla, por ejemplo, y1, y 2 y 3, entonces nos damos cuenta inmediatamente que el valor de la malla 3 va a ser el valor de la fuente. ¿Por qué el valor de la fuente?
Recuerden que esta parte de aquí, esta resistencia de 300 miliohms, esta resistencia de 2 y la fuente de 7 amperes están en serie. Entonces, la corriente que circula por por la resistencia de 300 miliohms, por la resistencia de 2, tiene que ser igual a la corriente que genera la fuente, no puede ser distinta. Entonces, cuando tenemos un circuito con una malla en una rama externa, entonces inmediatamente queda determinada una de las incógnitas, en este caso, una de las variables auxiliares, que en este caso sería I3. ¿Ya? Porque I3 va a tomar el valor de 7 amperes, no tiene otra opción. ¿Ya? Entonces, eso significa que inmediatamente, cuando tenemos una fuente de corriente en una rama externa, inmediatamente el sistema baja en una incógnita, ya que la tercera, en este caso, ya es conocida. ¿Ya? Entonces aquí podemos decir tranquilamente que I3 es igual a 7 amperes, porque además van en la misma dirección. Y entonces planteo aquí una veces I1, una vez I1. Aquí estoy planteando una vez I1 menos 1 y 2 igual a menos 7, que sería la ecuación de la malla 1, y la ecuación de la malla 2, que sería menos 1 por I1. Y vamos a tener 2 más 3, 5 más 1, 6 veces I2, menos 3 veces I3 igual 0. Que sería la ecuación de la segunda malla. De aquí el valor de I3 ya lo conocemos, por lo tanto lo reemplazamos aquí simplemente. Entonces nos va a quedar que I1 menos I2 igual menos 7, menos I1 más 6 I2 va a ser igual a 21. Y resolviendo el sistema de ecuaciones, debemos llegar a esta manera. Que I2 es igual a 2,8 amperes y que I1 es igual a menos 4,2 amperes. De acuerdo a los datos que están ahí. Entonces, toda vez que tenemos un circuito con una fuente de corriente en una rama externa, el sistema de ecuaciones se disminuye en 1, debido a que ya conocemos una de las incógnitas, una de las variables auxiliares, una de las corrientes de malla bien digo, es conocida y por lo tanto nos queda calcular las otras del sistema de ecuaciones. Así que es una ayuda. Eso es lo que sucede entonces en un método de malla con fuentes de corriente, una fuente de corriente en una rama externa. Ahora, lo interesante aquí es cuando la fuente de corriente está en una malla común. Entonces, para los casos que existe una fuente de corriente común entre dos mallas, como por ejemplo en este caso, esta rama es común a esta malla de la izquierda y a esta malla de la derecha, abajo. ¿Ya? Entonces, el problema aquí es que, si bien nosotros conocemos el valor de la fuente de corriente, de la corriente de la fuente, lo que no conocemos es el valor del voltaje. El voltaje que tiene esta fuente no es conocido. Entonces, como el método de malla se basa en la suma de los voltajes, entonces cuando tenemos una fuente de corriente, en un caso como este, no podemos saber qué voltaje tenemos ahí. Y eso lo cual introduce una nueva variable. Por ejemplo, aquí podríamos tener menos 10, más una veces y 1, menos una veces, no sé, pues 1 y 2, por ejemplo. Y llegamos a este punto y quedamos ahí colgados. Más este voltaje, pero nunca lo vamos a saber el voltaje de la fuente, más este voltaje. Entonces se introduce una nueva variable. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo evitamos ese problema? Para evitar ese problema, definimos las corrientes de malla. Aquí se definieron I1 y I3 de esa manera. Y en este nodo del medio, del centro, y este nodo de abajo, se identifican el nodo A y el nodo B. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando hagamos el recorrido de I1, vamos a considerar aquí un voltaje entre el nodo A y el nodo B, es decir, en toda la rama donde está la fuente de corriente. Toda la rama, completa. Ustedes van a decir, sí, pero también va a ser una nueva variable. Sí, efectivamente vuelve a ser una nueva variable, pero vamos a ver cómo solucionamos ese problema. Entonces, si planteamos bajo esas condiciones la ecuación de malla, de la malla 1, vamos a tener entonces, para la malla 1, fíjense, menos 10, vamos a tener una vez y 1, menos una vez y 3, y 1 menos y 3, y hay que tener más si asumo que el nodo A es positivo respecto del B. Entonces, más B sub a B.
más este voltaje entre A y B. Por eso que tiene que ser toda la rama completa, no solamente la fuente de corriente. La rama completa. Y ahí tenemos entonces planteada la corriente de malla 1, porque llegamos al punto de inicio, va a ser igual a 0. Para la malla 2, vamos a partir aquí 3 veces I2 menos I3, más 2 veces I3 y 2, o 5 veces I2 menos 3 veces I3, y vamos a llegar a este nodo. Entonces vamos a decir que es menos B sub AB o B sub BA, ¿ya? Que es lo mismo. Entonces, porque recuerden que al decir más B a B, pensamos que este lado es positivo, el lado es positivo y el nodo B es negativo. Entonces, menos B sub AB. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos sumar estas dos ecuaciones. Podemos sumarlas, y al sumarlas, fíjense que el B sub AB más B sub AB y el menos B sub AB se anulan. Y entonces nos queda de esa manera. Nos queda I1 menos 3 y 3, y aquí tengo menos 3 y 3. A ver, tengo 3, menos, perdón, menos y 3, menos 3 y 3, menos 4 y 3. Voy a tener 2 y 3, 5 y 2. 3 y 2 más 2 y 2 son 5 y 2. Aquí tengo menos 3 y 3, menos y 3, menos 4 y 3, y tengo un y 1. ¿Ya? Y eso va a ser igual a este voltaje que pasa al otro lado, signo igual. Y estos B sub AB se anulan. Se suman, entonces suman positivo o negativo, 0. Y fíjense que he escrito una ecuación en donde me he independizado entonces de toda esta rama donde está la fuente de corriente. ¿Ya? Entonces ya tengo la malla 1, tengo la malla 2 de acuerdo a esto, y tengo ahora, puedo calcular la malla 3. Entonces la malla 3 va a estar aquí. Esta es la malla 3. Menos I1, menos I1, menos 3 y 2, y tengo 3, 4, 5, 6 veces I3. No hay fuentes igual a 0. Pero si yo veo, aquí tengo dos ecuaciones, pero tengo 3 incógnitas. Por lo tanto, en este caso, si tuviese esas dos ecuaciones con 3 incógnitas, el sistema no tiene solución. No tiene infinitas soluciones, si ustedes quieren. Entonces, echamos mano aquí a esta rama. Nosotros sabemos que en esta rama, la corriente de rama, lo que hicimos antes, la corriente de rama va a ser igual a la corriente de malla que va en la misma dirección de la corriente de malla, menos la corriente de malla que va en dirección contraria. Como aquí la corriente de la fuente va hacia abajo, entonces va a ser I1 menos I2. Y eso ya lo conocemos, porque es igual al valor de la fuente. Entonces aparece una tercera ecuación, I1 menos I2 igual a 5. En donde I3 vale 0, más 0 veces I3. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y por lo tanto lo podemos resolver y tenemos la solución del problema. ¿Se fijan? Entonces, no es tan complejo el tener fuentes de corriente, tanto en mallas externas como en mallas comunes, o ramas comunes, digamos. Entonces, en el caso de tener una fuente de corriente en una rama externa, la corriente de malla se iguala a la corriente de la fuente, y en el caso de tener una fuente de corriente en una rama que sea común a dos mallas, entonces en ese caso digamos, definimos un voltaje B sub AB y hacemos la suma de las dos ecuaciones de malla que son comunes a la rama, donde está la fuente de corriente, y resolvemos el problema. Y agregamos una ecuación, como nos va a faltar una ecuación, agregamos una ecuación de la rama. ¿Ya? Y ahí tenemos solucionado el problema. Y ahí vamos a tener entonces las tres ecuaciones, las tres incógnitas, y podemos resolver el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Esa es la solución entonces del método de malla con fuente de corriente en una rama común. ¿Ok? Fíjense que aquí hicimos dos pasos. Primero planteamos la corriente de malla 1, la corriente de malla 2, y luego hicimos una suma de esos dos valores. ¿Ya? Hay otra forma de hacer esto mismo que es bastante más rápido, y para ello vamos a definir lo que vamos a llamar como una supermalla. La supermalla va a ser una malla que es una malla
que se va a crear a partir de estas dos mallas que tienen la fuente de corriente en común. Es decir, aquí tenemos el mismo ejercicio anterior. Entonces tenemos una malla 1 aquí, una malla 2, una malla 3, tal como lo habíamos definido. Entonces nosotros vamos a definir una supermalla. Ahí están los tres corrientes. Una supermalla de esta manera. Va a abarcar, en este caso, las dos mallas que tienen la rama común donde está la fuente de corriente. ¿Ya? Aquí. Esta supermalla es solo un recorrido. ¿Ya? Es solo un recorrido, nada más. Es decir, nosotros ahora vamos a plantear la ecuación de la supermalla siguiendo este recorrido, pero colocando los valores a las incógnitas o los datos que nos encontremos, los voltajes que nos encontremos, dándoles un nombre respectivo. Es decir, aquí tenemos menos 10, si seguimos este recorrido menos 10, vamos a tener una vez y 1 menos una vez y 3, llegamos aquí y le sacamos el quite aquí a la fuente, y nos damos la vuelta, entonces voy a tener 3 veces y 2, fíjense y 2 va en el mismo sentido, menos 3 veces y 3, 2 veces y 2, y llegamos al punto de inicio, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Se fijan? Entonces yo hago el recorrido a través de la supermalla. Entonces se aplica la ley de voltaje, y está lo que comentaba, menos 10, más una vez y 1, menos una vez y 3, más 3 veces y 2, menos 3 veces y 3, más 2 veces y 2, llegamos al punto de inicio, igual a 0. Y entonces, y la malla 3 ya es conocida, el mismo que en el caso anterior, y ya sabemos lo que ocurre en esta rama central, en esta rama que es común, donde está la fuente corriente. Sabemos que I1 menos I2 tiene que ser igual a la corriente que pasa por esta rama, y la corriente que hay en esta rama la define la fuente de corriente. ¿Ya? Entonces planteamos el sistema de ecuaciones. Si ustedes se fijan, este sistema de ecuaciones con el anterior es exactamente el mismo. ¿Ya? La supermalla nos ahorra el hecho de plantear una ecuación, segunda ecuación, un voltaje peso a B, hacer la suma. La supermalla nos da inmediatamente el resultado de la suma de las dos. ¿Ya? Entonces aquí es bueno utilizar la supermalla. De esa manera entonces logramos las tres ecuaciones, las tres incógnitas, y podemos resolver el sistema de ecuaciones. Resuelto el sistema de ecuaciones, después los pasamos a las corrientes de rama y estamos listos. Ese es el método de mallas con fuentes de corriente. Consultas, dudas. Yo tengo una, profe. Cuéntame, a ver. ¿De dónde había salido el I1 menos I2 igual a 5? De aquí. De ahí sale, de esta rama. Recuerden que cuando nosotros hacíamos el método de Maya, nosotros calculábamos la corriente en esta rama, ¿no es cierto? Como una incógnita. Y esa corriente, supongamos que va hacia abajo, supongamos I3, por colocar cualquier número. ¿Ya? Supongamos que esta es I3, I3 va a ser igual a I1 menos I2, ¿no es cierto? Porque I1 va en la misma dirección, I2 va en sentido contrario. Pero yo ya sé que esto vale 5 amperes. Esta corriente I3 que estoy mencionando aquí, ya sé que vale 5 amperes, porque es la corriente de esta fuente. No puede ser otra. Recuerden que esto está en serie, entonces la corriente es la misma en toda la rama. Y como es la misma en toda la rama, entonces queda fija por la fuente de corriente. Ya. De aquí sale entonces eso. Ya, gracias, profe. Porque si ustedes recuerdan, esto es lo mismo que hacíamos acá. Aquí, por ejemplo. Fíjense, I2, este I2 es igual a I1 menos I3. Aquí está al revés. ¿Sí? I2 es menos I1, es I3 menos I1. Esto está al revés. Cuenta que hay un detalle aquí. Esto está al revés. Porque I1 va en sentido contrario. Hay 2. Entonces esto es I3 que va en la misma dirección menos I1. ¿Se fijan? O I6, que iría en la dirección de I2, iría en dirección contraria respecto de I3. Entonces I2 menos I3. I2 menos I3. Esto tengo que revisarlo entonces. Ahí. ¿Se fijan? Entonces, ahora lo que yo sé es que esta corriente de rama está definida. ¿Por qué está definida? Por la fuente de corriente. Como un circuito serie, no puede haber otro valor de corriente. Entonces, la fuente de corriente me define la corriente de malla. Lo mismo que en este caso.
la fuente de corriente me define la corriente de esta rama. No puede haber otra corriente. Recuerden que si yo me paro aquí, es un nodo que tiene una entrada y una salida, la misma corriente entra, la misma corriente sale, lo mismo aquí. En este nodo, la misma corriente entra y la misma corriente sale. ¿Y cuánto sale? Tiene que salir 7 amperes, no pueden salir una corriente distinta. Entonces la fuente de corriente fija la corriente de toda esta rama, ¿ya? Y por lo tanto fija la corriente de malla en este caso. En el caso de la supermalla o en este otro caso que es lo mismo, entonces esta fuente de 5 amperes fija la corriente en esta rama. Entonces ya sabemos cuál es el resultado de la corriente de rama, ya lo conocemos, ¿no? Pero no sirve para completar el sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Entonces después resolvemos el sistema de ecuaciones solamente y entonces encontramos lo que nos dan, la respuesta a las preguntas que nos pueden haber hecho. O sea, es decir, hacemos el análisis del circuito, podemos conocer todos los valores de las corrientes de rama, podemos conocer todos los voltajes, podemos conocer todas las potencias y tenemos resuelto el ejercicio. Ok. Aquí hay un ejercicio. En este siguiente ejercicio, R1 vale R1 y R2 vale 1 y R3 vale 2. Me piden calcular las corrientes de malla. En este caso tengo una combinación de los dos casos anteriores. Ya tengo una corriente, una fuente de corriente en una malla externa y tengo una fuente de corriente en una malla común. ¿Se fijan? Entonces, si yo defino en este caso aquí estos puntos como terminales A, B, los nodos estos, entonces puedo definir un voltaje V sub AB en la fuente de 5 amperes. Recuerden que cuando yo tengo una fuente de corriente no puedo saber qué voltaje tengo en los extremos. Ese dato no está disponible, ¿no? Por eso es que usamos ese truco del AB. O si no, simplemente la supermalla. Entonces vamos a tener una corriente I1 por ahí, una corriente I2 por ahí, una corriente I3 por ahí. Recuerden que el nombre y la dirección es absolutamente arbitrario. Entonces no importa los nombres ni las direcciones que le demos a estas corrientes de malla. Pero sí lo que sabemos al definir que la corriente de malla 1 va en esta dirección, en esta malla de acá arriba, entonces que la corriente 1 es de 4 amperes. Porque recuerden que es la fuente, digamos la corriente de 4 amperes, que es la que entrega la fuente, circula desde este nudo de la izquierda, por arriba, hasta este nudo de la derecha. ¿Ya? Y la corriente de malla, I1, también circula, en esa parte de la rama, circula por el mismo lugar, ¿ya? Y da la vuelta completa. Por lo tanto, en esta rama superior, la corriente de malla I1 y la corriente de rama son las mismas, porque además van en la misma dirección. O sea, yo puedo decir inmediatamente que I1 igual a 4 amperes. Y me quedaría saber qué pasa con estas dos corrientes, I2 y 3. ¿Ya? Nuevamente, entre el medio de los nodos AB se cumple que I2 menos I3 es igual a 5, lo que acabamos de decir. ¿Ya? Entonces, y si aplicamos una supermalla aquí, en las mallas 2, 3, que sería aquí, ahí estaría la supermalla marcada. Entonces vamos a tener aquí I2 menos I1 por R1 más I3 menos I1 por R2 más I3 por R3 menos igual a más 10. Entonces la supermalla me permite plantear esta ecuación de todas estas mallas grandes. Entonces voy a tener la primera variable, ya la conozco, así que me ahorro una ecuación. Conozco los valores de I1. ¿Se fijan? Si yo ordeno esto, entonces I1 lo conozco.
pero no conozco I2 ni I3. Y si me quedo solamente con la ecuación de la supermalla, tengo una sola ecuación. Entonces, para eso me apoyo con la otra, con lo que habíamos dicho anteriormente, con esto de aquí, que I2 menos I3 igual a 5. Entonces, con esos datos yo ya puedo resolver el sistema de ecuaciones y saber cuánto vale I2, cuánto vale I3. ¿No? Porque I1 ya lo conozco. Sí, y esa es la solución del método de Maya con fuentes de corriente. ¿Consultas, dudas? Hasta ahora ninguna, profe. Ya. Entonces, un resumen. Primer caso, una fuente corriente que está solo en una rama exterior. Entonces se iguala la corriente de la malla a la corriente de la fuente, tomando en cuenta la dirección de la fuente. Y cuando tenemos una fuente de corriente común a dos mallas, entonces tenemos una opción, es que definir un voltaje peso AD entre los terminales de donde está la fuente de corriente, la rama donde está la fuente de corriente. Escribimos las ecuaciones de voltaje de Kirchhoff para las dos mallas, las sumamos para eliminar el peso AD. ¿Ya? Y el otro caso es crear una supermalla. Entonces, por la periferia de las dos mallas donde está la fuente de corriente, y escribimos una ley de voltaje alrededor de esa supermalla. Escrita eso, escribimos una ecuación, la ecuación restrictiva, que es las dos corrientes de malla en función de la fuente de corriente en esa rama. Es común a las dos mallas. Y ahí tenemos el proceso completo. O sea, ahora es cosa de hacer ejercicios. Aquí tengo planteado, ¿no? No sé si están los resultados. No, no están los resultados. Pero, por ejemplo, aquí tengo con una fuente de corriente en una rama común, en una rama externa. Aquí tengo fuente de corriente en una rama común, esta es una rama común y esta es una rama externa. Se fijan, en este caso, en el primer caso arriba, perdón, yo conozco ya el valor de esta corriente de malla, porque conozco la fuente, entonces me quedan dos ecuaciones y dos incógnitas. En vez de tres ecuaciones y tres incógnitas, baja dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso, debiese ser una supermalla por aquí, por la periferia de las dos mallas donde está la fuente de corriente, que sería esto. ¿Ya? Aquí tengo una tercera malla, o una segunda malla, una ecuación. Tengo una ecuación, una segunda ecuación. Esta ya la conozco. Y de aquí saco la tercera ecuación. Entonces, a pesar de que aquí son cuatro mallas, lo cual me indicaría cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, por el hecho de tener aquí una fuente corriente en una rama externa, elimino una de las variables y baja a 3. Yo voy a tener un sistema de ecuaciones de 3 por 3. Si quieren, pueden plantear cualquiera de estos, el sistema de ecuaciones, y lo revisamos. ¿Cuáles podrían ser las ecuaciones para para el primer ejercicio? ¿El sistema de ecuaciones solamente?
Si quieren las podemos hacer en conjunto. Ustedes me van dictando y yo las voy escribiendo. A ver, vayan dictándome cómo sería la ecuación de esta malla. Supongamos que esta llamémosle I1. Y la que está al lado, y 2. Este I2. Y la de abajo I3. Ya. Sería menos 10 o menos 15, que es el voltaje, Menos 15. Ya, ok. más 7 y 1, 7 veces I1. Ya. menos 2 y 2, Perfecto. menos 4 y 3, igual a 0. Igual a 0. Lo vamos a igualar al tiro a 15 y vamos a sacar este 15 acá. Fíjense, ahí tenemos al tiro el sistema de ecuaciones planteado como con las tres variables y al otro lado lo que es número. Muy bien. Después la corriente de malla 2. Ya está la corriente de malla 2. Ah, perdón. ¿Esta para dónde se giró para ese lado? Sí, en ese sentido. Ya. Ok, Entonces, esta, esa sería I2 igual a menos 5. y 2 igual a menos 5. Ya, ok. Sí, perfectamente. Ya, y estamos listos con eso. ¿Se fijan? Y nos falta la malla 3. Menos 4 y 1, ¿Ya? 4 y 1. menos 5 y 2, Menos 5 y 2. más 15 y 3, Más 6, 15, más 15 y 3, igual a menos 20. igual a menos. Perfecto. Ya. En donde conocemos el valor de I2. Bien, conocemos el valor de I2, por lo tanto lo podemos reemplazar aquí. Entonces vamos a tener aquí dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces vamos a insertar otra ecuación aquí porque ya conocemos el valor de I2. Entonces esto nos queda 7 veces I1, menos 4 veces I3, y esto va a ser igual a 15. Fíjense que este es menos 5 por menos 2. Entonces esto es más 10. Se pasa por otro lado como menos, ¿no es cierto? Y la segunda ecuación, no sé si la puedo escribir aquí al tiro, menos 4 y 1. Ah, no me pasó. Inserto entonces una ecuación. Voy a tener entonces aquí menos 4 y 1. Menos 4 y 1 más 15 y 3 más 15 y 3 igual, tengo menos 20. Y aquí tengo menos 5 por I2, pero I2 vale menos 5. O sea, tengo aquí menos 25. O sea, pasar al otro lado sin igual como más 25. ¿Ya? Entonces finalmente tengo estas dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces el problema se redujo ahora a ahí. Se redujo a dos ecuaciones y dos incógnitas. Profe, ¿no sería menos 25? Tiene razón. Menos por menos da más. Sí, tiene razón.
Menos 25. Yo me estoy pasando por la... menos 25, tienes razón. Entonces sería ese sistema de ecuación. ¿Ya? Resolvemos eso, tengo entonces el valor de I1, tengo el valor de I3, conozco el valor de I2 y conozco todo lo otro. Y se acabó el problema. ¿Estamos claros? ¿Dudas ahí? Ninguna por mi parte. Ya. Vamos a borrar aquí para plantear el otro sistema de ecuación. Vamos a colocar para acá abajo. Ya, entonces, en este caso, voy a tener inicialmente 4 ecuaciones, porque tengo 4 mallas, ¿no es cierto? Pero ya sé que baja en una, porque aquí tengo una fuente corriente en una malla externa. Entonces, fíjense que aquí podemos plantear la supermalla por aquí. Eso tendría que ser el recorrido de la supermalla. Si a esto le llamamos I1, a esta I2, a esta I3 y a esta otra I4, ¿cómo sería la ecuación? Inserto la ecuación. Ahí. Supongamos que este sea I1, dijimos, este I2, I3 y I4. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la supermalla? Recuerden, supermalla es todo esto. Ese es el recorrido de la supermalla. ¿81? 81, ¿qué 81? Tengo 5 y 3 son 8. ¿Por qué 81? 50 más 20 más 10, ¿o no? 10, 5, 6, 7, 80. Ah, falta el 30, ¿o no? No, no, es que 30, recuerden que el recorrido de la supermalla es por el exterior. No pasamos por esta rama. El recorrido es por acá afuera. Entonces sí es 80. Claro, son Ah, 5, ya. 6, 7, son 80, pero no 81. 81 me habían dicho. O sea, 81. Ah, ya, Por... perdón. Ya, ahora sí. 80 veces la corriente 1. Ya, ok. Estaba entendiendo mal, estaba entendiendo 81. Ya, ok. Ya, después, esa es la malla 1. En la malla 2, que sería esta, tengo 60 más 40 por I2. ¿No es cierto? Más 100 veces I2. 100 veces la corriente 2. ¿No es cierto? Dicen esos 40 más esos 60. Y voy a tener este es I3 y este es I4. Menos los 53 y menos los 60 por la corriente 4. ¿No es cierto? Que sería esta, que es común, y esta que es común. Entonces voy a tener aquí menos 150 y menos 50 son menos 200, son 200, los otros son igual, menos 200. ¿Sí? ¿Se fijan? En donde la corriente 4 ya la conozco. En la corriente 4, yo sé, lo puedo escribir al tiro. Entonces insertamos aquí una ecuación y podemos decir que el 4, la corriente 4, es igual a
menos 20 si hacemos todo en la misma dirección. Bien. Por lo tanto, aquí estos 64 me bajan en una variable esta ecuación. Tengo esta. Me faltaría esta, la tercera. ¿Ya? En la corriente I3, ¿cuál sería la ecuación de la corriente I3? Insertamos otra ecuación. ¿Qué sería esta ecuación? La ecuación de esta malla. 203 280. Si pues 50, 200, ya. 203 menos 51 menos 50 veces I1. menos 74. Entonces, menos 70 por el 4. Ya, igual, Menos 300. menos 200. O sea, tengo 200 y 100, menos 300. Y como no hay contacto con I2, podemos colocar aquí más o menos más 0 por I2 para que tengamos todas las variables puestas en el sistema de ecuaciones. Bien, entonces I4 ya lo sabemos. Ya sabemos que I4 vale 20. Hasta ahí yo tendría 2 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿No es cierto? 2 ecuaciones y 3 incógnitas. Me faltaría una ecuación para poder resolver el sistema. Entonces, si arreglamos esto, inserto aquí una ecuación. Si voy a tener 80 veces la corriente I1 más 100 veces la corriente I2 menos 50 veces la corriente I3 menos 60 por menos 20, menos por menos me da más, ¿no es cierto? Y 6 por 2, 12, me da más 1200. Del otro lado, signo igual, serían menos 1200, menos 200, menos 1400, ¿no es cierto? Vamos bien ahí. La segunda ecuación, ¿no es cierto? Entonces, la otra ecuación, aquí, voy a tener menos 51, menos 50 veces I1, más 0 veces I2, más 200 veces I3, y eso es igual a, tengo menos 70 por menos 20, 7 por 2, 14, eso sería más 1400, va a ser negativo, al otro lado signo igual, menos 1400, menos 300, menos 1700. ¿Sí? Y fíjense que ahí tengo 2 ecuaciones, pero tengo 3 incógnitas. Entonces, como no se puede resolver ese sistema de ecuaciones, entonces aquí echamos mano a la variable intermedia, es decir, que es la que estaría aquí en este caso. Y 1 por aquí, y 2 va en su mismo sentido. Entonces, yo puedo decir que I1, la corriente I1 menos la corriente 2, es igual a I1 menos I2 igual a más 0 por I3 es igual a 15. Y ahí tengo entonces las 3 ecuaciones y las 3 incógnitas y puedo resolver ese sistema de ecuaciones y tengo resuelto el problema. Estamos, consultas, dudas, comentarios. Todo súper claro. Ya, Ninguna, profe. ok. El resto deben Concuerdo. ser,
es hacer ejercicios en torno a esto nomás. Los ejercicios van a ser todos similares, de la misma manera de resolverlos, no hay grandes diferencias. Como les digo, pueden haber más cantidad de ecuaciones, porque puede haber otra malla, qué sé yo, pero no debería ser tanto más que eso. Ya, ese es el método de mallas entonces, y terminamos con el método de mallas. Ya, ahí terminamos con el método de mallas. Ustedes ya resolvieron estos ejercicios. No sé si valga la pena generar otro ejercicio para que se entrenen ahora. Ahí, a ver, Profe, yo tengo una duda respecto a lo que entra en la prueba. ya, ¿Solamente hasta método de mallas? Porque no, aparece método de nudos también. sí, sí, tenemos que ver el método no. Ah, ya. Nos falta el método no todavía. Pero primero es conveniente conocer el método de malla. Ahora vamos a conocer el método de nudo un poquito más. Bien, si no hay más dudas, aquí es cosa de inventar circuitos, ¿eh? No es más que, no más que eso. Gran parte de estos circuitos son inventados, así que digamos, llegamos a los resultados de todas maneras. Bien, vamos a ver entonces a continuación el método de nudos, o por lo menos el que hizo el método de nudos. Entonces ya hemos visto el método de malla y nos queda entonces aquí el método de nudos. Ya, el método de nudos, aquí, entonces ya vimos todo eso, vimos el método de malla y ahora nos vamos a dedicar a ver el método de nudos. Entonces, el método de nudo también tiene un procedimiento, ¿ya? Tiene una forma de aplicar el método. Y lo primero del método de nudo es que salva el problema que teníamos antes con el método de mallas de que solamente era aplicado a redes planas. El método de nudo se puede aplicar a redes planas, redes no planas, no importa. Eso no hay restricciones para el método. Lo primero en el método de nudo es elegir lo que vamos a denominar un nodo de referencia, un nodo que le vamos a llamar de cero voltaje o de tierra, ¿ya? El nodo de referencia puede ser cualquiera, no hay preferencias. Lo que normalmente se hace es preferir aquel que posee la mayor cantidad de ramas, al nodo al cual llegan mayor cantidad de ramas. Si todos los nodos tuviesen la misma cantidad de ramas, yo digo que esto es por un defecto del aprendizaje que tenemos los eléctricos, utilizamos aquel ubicado en la parte inferior del circuito. Entonces, eso es lo primero, el nudo de referencia. ¿Y por qué preferimos aquel nudo que tenga la mayor cantidad de ramas? Por un tema de ahorrarnos trabajo, que lo vamos a ver inmediatamente. Después que hemos elegido el nudo de referencia, a todos los otros nudos, cuando estamos hablando de nudos, estamos hablando de nudos de interés, es decir, que aquellos que tienen 3 o más elementos que conectan, ya no 2, sino 3 o más. Entonces, esos nudos de interés le colocamos un nombre de una variable de voltaje, o sea, B1, B2, etc. ¿Ya? Entonces, los nodos de importancia o de interés son los que poseen 3 o más. Luego aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de estos nudos, excepto el de la referencia. El de la referencia no es necesario. Y por último, escribimos las ecuaciones anteriores, o sea, esta que van a ser de la ley de corrientes de Kirchhoff en función de los voltajes del nodo. Vamos a ver cómo hacemos esa relación. Y para ello entonces usamos las relaciones voltaje-corriente en todos los elementos donde sea posible. Y finalmente vamos a ordenar el sistema de ecuaciones y lo vamos a resolver. Este al principio parece que fuera bastante más engorroso, pero después yo les voy a enseñar una técnica para poder obtener inmediatamente el sistema de ecuaciones. Así como ya
pueden obtener inmediatamente el sistema de ecuaciones del método de nudo, de malla, perdón. Entonces podemos ver cómo obtenemos el sistema de ecuaciones del método de nudo. Ok, entonces ese es el método de nudo. Partimos y vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, primero en el circuito de la figura nos piden calcular las corrientes de rama, obviamente usando el método de nudo. Entonces la primera pregunta, la primera pregunta aquí es ¿cuántos nudos tenemos en este circuito? Nudos de interés. ¿Tres? 3. Perfecto. Tenemos este nudo aquí, entre 2, 4 y 1. Este nudo aquí, entre 4, 3 y 5. Y tenemos este nudo acá abajo, ¿no es cierto? Que conecta 10, la fuente de 10, la resistencia de 1, la de 5 y la fuente de 6. Ese es el tercer nudo. Muy bien. ¿Cuál de todos es el mejor candidato para ser nudo de referencia? Recordemos que lo que decía el método, que el mejor candidato es aquel que reúne más ramas. ¿Ya? ¿El de abajo? El de abajo, exactamente. ¿Por qué? Fíjense que este que de aquí arriba reúne 3 ramas. Tiene 3 salidas, digamos. Este nudo de aquí del lado derecho también reúne 3 ramas. ¿Ya? La de 4, la de 3 y la de 5. En cambio, este nudo de aquí abajo reúne esta rama de la fuente, esta rama de esta resistencia, esta rama de la resistencia de 5 y la rama de la fuente de 6. Por lo tanto, el mejor candidato es este de aquí abajo. ¿Ya? Entonces, como ya sabemos eso, elegimos ese como nudo de referencia. Bien, eso es lo primero. Entonces, hemos elegido el nudo de referencia sobre lo que ya hemos dicho. Después, a continuación, el resto de los nudos de interés le ponemos nombre de voltaje. Es decir, aquí le vamos a buscar nombre de voltaje, B1 y B2. O sea, a este nudo de interés le ponemos el nombre B1 y a este nudo de interés le ponemos el nombre B2. B1 y B2. Este voltaje B1 se mide con respecto a la Tierra y este voltaje B2 se mide con respecto a la Tierra. Recuerden que los voltajes se miden respecto de algo, ¿ya? No como las corrientes que el flujo que circula en un punto, ¿ya? Entonces este voltaje se mide con respecto a la Tierra y este voltaje se mide con respecto a la Tierra. Ok, ahí tenemos B1 y B2. Luego el método decía plantear las ecuaciones de corriente de Kirchhoff en cada nudo, excepto en el nudo de referencia. Para eso, lo primero que tengo que hacer es definir las corrientes de rama. ¿Cuántas ramas tengo aquí? ¿Cuántas ramas tendría aquí? Ramas de interés. ¿Cuántas ramas? Seis, creo que conté mal, sí. 6. Veamos. Esta sería una, ¿no es cierto? Esa sería una. Esta sería otra. Llevamos 2. Aquí hay otra. 3. Aquí hay otra.
4 y aquí hay otro. 5. Por una vez Sí. que me equivoqué. Entonces le ponemos nombre aquí y direcciones también absolutamente arbitrarias a las corrientes de rama. O sea, ahí claramente hay 5 corrientes de rama, entonces dan del I1 al I5. Como les digo, esto también es absolutamente arbitrario, así que da lo mismo el nombre y la dirección que se ponga. Entonces, con esas corrientes vamos a aplicar entonces la ley de corrientes de Kirchhoff en cada nudo. Recuerden que la ley de corrientes se aplica al nudo. Entonces, en el nudo P1, y ahí lo voy a marcar aquí con un rectángulo, el nudo P1, yo puedo decir que es igual a I1 igual a I2 más I3. Porque entra I1 y salen I2 e I3. Recuerden que la ley de corrientes dice que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, esa es la ecuación del nodo P1. La ecuación de las corrientes del nodo. ¿Cuál sería la ecuación de corrientes del nodo P2? La suma de las corrientes que entra igual a la suma de las corrientes que salen. I5 más I3 igual a I4. Perfecto. Entonces, I5 más I3 igual a I4. ¿Ya? Y no hay más nudos, porque lo que nos dice el método es que no lo apliquemos en el nudo de referencia. Eso todo el resto de los nudos, pero no en el nudo de referencia. Pero sí que es conveniente indicar a cuál nudo estoy aplicando la ecuación. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. No, Ya, no, profe, me había confundido con el número de ramas nomás, pero todo claro. ya. Pero ¿cuál es el problema del nudo de rama? Recuerden que las ramas son caminos aislados entre dos nudos. Pero aquí estamos hablando entre dos nudos de referencia, de dos nudos de interés. ¿Ya? Porque según la definición, esta sería una rama. Desde este nudo a este nudo, por aquí sería una rama. Pero la corriente en esa rama es lo mismo que la corriente en esta otra rama. Entonces por eso es que nos interesa esta rama. Esta es la rama de interés. Así que va desde este nudo, de este gran nudo a este gran nudo. A nudos de interés, no a nudos. Este es un nudo que no tiene interés. ¿Por qué no tiene interés? Porque yo tengo que plantear ecuaciones de corriente en los nudos. O sea, la corriente I1, aquí tendría que decir que en este nudo, por ejemplo, I1 entra I1 y sale I1. Eso no tiene ningún interés. Que I1 sea igual a I1. Porque no tiene sentido colocar una ecuación de ese estilo. Entonces, por eso es que deja de ser de interés. Lo mismo va a suceder con este nudo de aquí. La corriente que entra a este nudo es igual a la corriente que sale. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer análisis en ese nudo. Pero el cambio en este nudo de abajo no. En este nudo de aquí no. En este nudo de acá no. Porque yo tengo que ver las corrientes que entran, la suma de las corrientes que entran, igual a la suma de las corrientes que salen. Ahí ya se pone interesante analizar esos nudos. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Estamos? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, voy a tomar esta primera rama, que es esta rama de I1. Ya, fíjense que voy a sacar esta rama del resto del circuito y la voy a analizar sola. Ya, fíjense que en esta rama está el nudo de referencia, por aquí, la fuente de 10, la resistencia de 2 y el nodo B1. Ya. Entonces tengo eso. Ya. Estaría ahí. Fíjense que eso es un circuito cerrado. ¿Por qué yo digo que es un circuito cerrado? Porque este nodo B1 yo lo asumo como una fuente ficticia. Esta no es una fuente real, es una fuente ficticia que va a tomar el valor de B1, ya que este B1 es positivo aquí en el nudo y es negativo aquí en el nudo de referencia. Recuerden que les dije que este nudo, este voltaje B1 se mide entre ese nudo y el nodo de referencia. Entonces, para hacer que esto sea un circuito cerrado, yo digo, esto entonces es un circuito cerrado a través de una fuente ficticia, cuyo valor va a ser B1 y donde el positivo va a estar arriba en el nodo que le da el nombre y el negativo va a estar en el nodo de referencia. Entonces, claramente aquí tengo un circuito cerrado. ¿Sí? Entonces, como yo tengo un circuito cerrado, entonces puedo plantear aquí ley de voltajes. O sea, si me voy en la misma dirección de la corriente,
tengo 2 veces I1, tengo más B1 y tengo menos 10 igual 0, ¿no es cierto? 2 veces I1 más B1 menos 10 igual 0. Y si yo despejo I1 en función de B1, entonces yo puedo decir que I1 es igual a 10 menos B1 dividido por 2. ¿Ya? Ese es el valor que va a tomar esa corriente. ¿Sí? ¿Se ve cómo obtenemos eso? ¿Ya? Planteamos, primero cerramos el circuito, y lo cerramos siempre con una fuente ficticia, que es la que le da el nombre al nodo. ¿Ya? Y entonces yo voy a decir que esa corriente I1 la puedo calcular de esa manera. 10 menos B1 dividido por 2. ¿Ya? Y hago lo mismo para todo el resto de las corrientes. ¿Ya? Para las otras 5 corrientes. Fíjense, tengo I1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí tengo la corriente I1, aquí está la corriente I2. ¿Ya? Fíjense que la corriente I2 está en esta rama del medio, en esta rama de aquí, en esta rama está la corriente I2. Ya, ahí, entonces fíjense que aquí es un circuito cerrado también. ¿Y por qué es un circuito cerrado? Porque este P1 lo puedo cerrar aquí con una fuente ficticia. Ya, aquí lo cierro, esto lo cierro con una fuente ficticia que se llama P1. ¿Ya? En donde el positivo va a estar arriba y el negativo va a estar hacia el lado de la Tierra. ¿Ya? Entonces ahí tengo un circuito cerrado. Y si planteo entonces la corriente de malla, o sea, el planteo ley de voltaje de Kirchhoff, voy a tener una vez por I2 aquí, y si me doy la vuelta aquí me encuentro con menos B1 y llego al punto de inicio igual 0. En otras palabras, I2, si despejo de aquí, I2 va a ser B1 dividido por 1. Voy a dejar el dividido por 1, porque es para que entendamos de que aquí hay una resistencia, si no sería corriente igual voltaje. Y alguien podría decir, pero corriente no es igual voltaje. El voltaje dividido por 1. Por eso lo voy a dejar dividido por 1 en este caso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Veamos, profe. ya, veamos la otra rama. Aquí tengo la rama, aquí la rama 3. Fíjense, aquí tengo la rama 3. Fíjense que aquí ustedes ven aquí un circuito cerrado, ¿no? Ya, efectivamente, este es un circuito cerrado en donde, por un lado, se va a cerrar el circuito por la fuente B1 y por el otro lado se va a cerrar por la fuente B2. Es decir, si yo tuviese aquí, voy a insertar aquí, y entonces yo podría decir que desde este punto a este punto tengo una fuente. Entonces voy a escribir ahí y voy a escribir aquí otra chiquitita. Esa sería la fuente B1. ¿Ya? Y por el otro lado, entonces tengo B2, lo conecto al nodo de referencia, ¿ya? Pero esto no es un cortocircuito, sino que es una fuente de voltaje que se va a llamar B2. Entonces voy a tener aquí, insertamos entonces una fuente de voltaje. Recuerden que se define el voltaje del lado positivo hacia el lado del nodo. Vamos a sacar esto por acá. Y el negativo lo definimos hacia la Tierra, hacia el nodo de Tierra. Entonces insertamos aquí. ¿Ya? Entonces recuerden que la rayita más larga es el positivo, este es B1 y este es B2. ¿Ya? Entonces, como ahí tenemos el circuito cerrado, yo puedo decir aquí 4 veces I3, si fijan, parto aquí, 4 veces I3, aquí me encuentro con el positivo de B2, más B2, llego al nodo de referencia, sigo, me encuentro con el negativo de B1, menos B1, llego al punto de partida, igual a 0. ¿Se fijan? Por lo tanto, la corriente I3, si la despejo de aquí, va a ser igual a B1 menos B2 dividido por 4.
Y se continúa haciendo lo mismo con las otras. La corriente I4, que venía de aquí, con la resistencia de 5 volts, de 5 ohms, perdón, aquí, de 5 ohms. Entonces voy a tener B2 y aquí voy a tener un B2 que va a estar aquí afuera. Y por este otro lado da lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí voy a tener una fuente B2 donde el positivo está arriba. Supongamos ahí. Entonces donde el positivo es la parte superior y el negativo es la parte inferior. Y esto sería B2 entonces. Fíjense, esto sería B2, positivo arriba, negativo arriba. Entonces voy a tener 5 veces I4, llego a este punto, sigo, menos B2, llego al punto de partida, igual 0. O sea, I4 va a ser igual a B2, B2 partido por 5. Sí, y por último, la última malla, I5, entonces que se cierra aquí por una fuente ficticia que se va a llamar B2. Este nudo le da el nombre a la fuente ficticia. Entonces vamos a tener 3 veces I5 más B2 menos 6 igual 0. O sea, I5 va a ser 6 menos B2 dividido por 3. Ya, entonces, ese es el punto que venía a continuación en el método. Hemos escrito las corrientes en función de los voltajes de los nudos que son relevantes, pero excepto en el nudo de referencia. Ya, entonces, ahora, estos valores de I1, I2, I3, I4 y I5 los reemplazamos en esta ecuación. Ya, y finalmente voy a tener un sistema de ecuaciones en términos de los voltajes, ya, de los voltajes B1 y B2. Porque sabemos que I1, I2, I3 es eso. Entonces yo digo que I1 es esto, 10 menos B1 dividido por 2, I2 es B1 partido por 1, I3 es B1 menos B2 dividido por 4 y así las otras ecuaciones. Y si ustedes se fijan, esto es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas en términos de B1 y B2. Esas son mis variables auxiliares ahora. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora es arreglar este sistema de ecuaciones de forma tal de dejar aquí un par de las variables, ordenarlo por las variables. Si tomo B1 aquí, B1 puede tener entonces 1 partido por 1, más 1 partido por 4, más 1 partido por 2, este lo paso al otro lado sin igual, menos B2 partido por 4, y voy a tener 10 partido por 2 y nada más. Entonces, este resultado es arreglar esto. Y lo mismo, este resultado es arreglar un poco esto. Entonces voy a tener B1 menos B1 partido por 4, porque este positivo lo paso al otro lado sin un negativo. Este menos B2 lo paso al otro lado, me queda positivo. Este menos B2 lo paso al otro lado, me queda positivo. Entonces voy a tener B2 factor de un quinto más un cuarto más un tercio. ¿Ya? Un cuarto más un quinto más un tercio. Y eso va a ser igual a 6 tercios, que es este valor que me queda. ¿Ya? Entonces he encontrado un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas y es perfectamente claro de que es así porque hay dos nodos, ¿no? El nodo B1 y el nodo B2. Entonces he encontrado los valores de los nodos B1 y B2 en función de las variables de voltaje de nodo, que es B1 y B2. Esto lo meto en una calculadora, resuelvo, dice que es eso, y después obtengo los valores de las corrientes en función de lo que ya encontramos, de estos valores que hayamos encontrado. ¿Ya? Entonces tengo los valores de las corrientes de rama calculadas ahora según el método de nodos. Ese es el método de nodos. ¿Ya? Es un poquito más largo, pareciera ser más complejo.
¿Sí? ¿Dudas, consultas? Ninguna, profe. Ya. Entonces resolvemos el sistema de ecuaciones. Aquí lo tenemos resuelto. Y como ya tenemos el valor de V1 y V2, podemos encontrar los valores de las corrientes de rama. Y con las corrientes de rama ya conocemos todo el circuito. Y eso es el método de nudos. A ver, vamos a... vamos a plantear otro. Dice, Francisco me dice, ¿de dónde se podrían sacar más ejercicios aparte de lo que se realizan en clase? Ah, ejercicios pueden encontrar en los libros que yo les mencioné al principio. Hay hartos ejercicios aquí en internet, ¿ah? También hay hartos ejercicios que se pueden ver. Entiendo que hay algunos resueltos, hay una serie de ejercicios resueltos. Así que de ahí pueden sacar información. Yo normalmente los invento, así que no tengo una fuente específica. Ya, y vamos a hacer esto un poquito más complejo. Ahí. Entonces, vamos a colocar aquí. Y, a ver, y- por acá. Ya, entonces aquí los rectángulos vamos a sumar que son resistencias y vamos a colocar una fuente y para colocar la fuente vamos a colocar estos circulitos.
Ya. Ahí. Supongamos que supongamos que esta sea de 2 ohms, esta sea de 3 y esta sea de 4. Por 5. Y 6. Y este le vamos a poner 7. 7. Ahí esta se me fue. Y a esto le vamos a poner 8. Ya, para que tengamos distintos valores de resistencia. 8, 5, etc. 4, 3. Ya. Y esta debería ser relleno. Ahí. Supongamos que esto sea de una 10 volt. 10 volt. Supongamos que el positivo está arriba. Este pongámosle 5 volt. A este pongámosle 3 volt. Y a este pongámosle 15 volt. ¿Ya? Y el positivo. Insertar, entonces, un cuadro de texto más. Ya. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Ya. Entonces aquí este es positivo de arriba, este es positivo acá, este es positivo acá abajo, esto positivo al otro lado. Ya, entonces en este plantear las ecuaciones de nudo en este circuito. ¿Cuál será el mejor nudo de referencia? El de abajo. El de abajo. Perfecto. Aquí tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas que llegan. En cambio a este llega 1, 2, 3, 4, a este llega 1, 2, 3, 4. Perfecto. Entonces le vamos a llamar B1. A este le vamos a llamar B1. Y este nudo le vamos a llamar B2. B2. Y esta es la Tierra. Le voy a poner la letra T para que entendamos que eso es la Tierra. Ya. Entonces, ¿cuántas corrientes de rama? ¿7? 7.
Perfecto, 7. Tenemos una por aquí. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces vamos a colocarle aquí, vamos a insertar una flechita. ¿Ya? Supongamos que esa corriente vaya hacia arriba. Copiamos. Esa supongamos que también va hacia arriba. Supongamos que esa va para allá. Supongamos que aquí va hacia allá. Recuerden que esto es arbitrario, así que da lo mismo con la dirección que vaya. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, supongamos que va hacia arriba. Y 6, lo vamos a hacer para abajo. Y 7, lo vamos a hacer que vaya para otro lado. Que vaya para allá. Entonces este es I1. Insertamos un cuadro de texto. I1, esto va a ser más chiquito, sí. Ya, I1, entonces, eso es I1. Eh, Tres, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, me faltan 2. 6, ya, ahí tendríamos. Entonces este va a ser I2, este va a ser I3, este va a ser I4, este va a ser I5, seis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y esta es la 7. Ya, esto le colocamos I1, a esta le vamos a poner I2, entonces, esa va a ser I2, esta de arriba va a ser I3, esta de aquí abajo va a ser I4, esta de aquí va a ser I5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es I6 y la otra es I7. I7. ¿Ya? Entonces ahí estarían todas las corrientes y podemos plantear entonces para el nodo B1
Profe, en el voltaje 1 no sería I1 igual a I2 más I3 más I4. Profe, está silenciado por si acaso. Oh, verdad. Disculpen, no me fijé en qué momento se silenció. Bueno, lo que yo les digo es que I1, I2, I3 e I4 entran al nodo B1. ¿Se fijan? I1 entra por aquí, va por aquí en la corriente y llega al nodo B1. La corriente I2 va por aquí y llega al nodo B1. La corriente I4 va por aquí y llega al nodo B1. Y la corriente I3 va por aquí y llega al nodo B1. Por lo tanto, las cuatro corrientes entran al nodo B1 y ninguna sale. Entonces, la suma de las corrientes que entran, I1 más I2 más I3 más I4, tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Como ninguna sale, igual a 0. ¿Ya? Esto no debe ser, porque alguna tiene que salir. Entonces, alguna de estas va a tener signo menos después. Una o más pueden tener signo menos, pero no pasa más allá que eso. ¿Ya? Como yo las puedo definir en cualquier sentido, entonces las puedo poner todas que están entrando al nodo, todas que están saliendo al nodo a lo mismo. ¿Ya? En el caso del nodo B2, la corriente 5 entra al nodo, el nodo B2. Pero la corriente 3, la corriente 6 y la corriente 7 salen del nodo. Entonces 3 más I6 más I7. Y 5 igual a la suma de las que salen. Si yo hubiese decidido que I5 va en sentido contrario, habría sido I5, I3 más I5 más I6 más I7 igual a 0. Porque todas salen del nodo. Y eso es perfectamente posible. Lo único que sabemos es que en algún minuto, cuando calculemos esa corriente, alguna tiene que ir en sentido contrario. Eso es todo lo que va a pasar. Sí, está claro esto. Eso es súper importante tener claro las corrientes que entran y las corrientes que salen del nodo. Porque esto es la base para calcular el método de nodo. Sí, profe, ahora entendí. Ya. Ok, mire, les voy a enseñar una técnica para saber inmediatamente el valor de la corriente, sin necesidad de hacer lo que hicimos antes, que sacábamos la rama, cerramos el circuito. Es una técnica bien sencilla. Miren, pónganme atención. Voy a hacerlo con I1. Fíjense que esto es una fuente de 10 volts donde el positivo está arriba. Lo dibujé en círculos para que me sea más fácil el dibujo. Entonces, este positivo va arriba. Nosotros sabemos que las fuentes, según los criterios que hemos estado usando, según la convención, la corriente sale por el positivo de las fuentes. Entonces, fíjense que como esta es positivo arriba, esta fuente de 10 volts empuja esta corriente que vaya en la dirección que tiene. Eh, Esta corriente, esta fuente, digamos, sacaría una corriente para el mismo lado donde vaya. Pero este voltaje V1, al ser positivo acá arriba, trata de generar una corriente que vaya en sentido contrario a la corriente I1 que definimos arbitrariamente ahí. ¿Se puede ver eso? Entonces, dado eso, yo voy a insertar aquí una ecuación algebraica. Entonces yo puedo decir aquí inmediatamente, ¿qué hice? Entonces yo puedo decir aquí inmediatamente, sin necesidad de hacer lo que hicimos antes. Yo puedo decir que I1 es igual. Entonces yo aquí voy a colocar una ecuación de ese estilo. Fíjense, entonces yo digo, la fuente que empuja a la corriente a que vaya en la dirección que se definió es positivo, y la fuente que trata que la corriente vaya en sentido contrario a la que se definió va con signo menos. O sea, esto sería 10 menos B1 y después dividimos por toda la resistencia que hay en toda la malla. En este caso la resistencia es de 2 dividido por 2 y punto. Y ahí tenemos la ecuación para I1. ¿Ya? Si alguien no me cree, que es perfectamente posible,
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la malla esa. La voy a sacar aquí. ¿Ya? Entonces voy a tener aquí la fuente de 10. Inserto, entonces, en la fuente de 10, la resistencia de 2. Vamos a copiar aquí. Teníamos aquí. Esta es la resistencia de 2. Aquí la fuente de 10. La copiamos y la pegamos. Entonces, aquí estaría la de 10, ¿no es cierto? Sabemos que el positivo va arriba. Entonces copiamos esto y lo pegamos. ¿No es cierto? El positivo dijimos que arriba. Y habíamos definido esta corriente I1 en esa dirección. ¿No es cierto? Y lo pegamos aquí. Entonces esta corriente va hacia arriba y esto es I1. I1. ¿Ya? Y este es el nudo B1. ¿Se fijan? Y ese es el nudo B1. Ahí estaríamos con el... Hemos extraído esa rama y este es el nudo tierra. Pero dijimos nosotros que para cerrar el circuito, lo cerramos a través de aquí de un voltaje que le llamábamos B1, ¿cierto? Entonces vamos a insertar aquí un circulito. Y este circulito va a ser el voltaje B1, que es este voltaje que está aquí. Voy a correr más acá, entonces mejor lo voy a mover para acá. Se llama B1 y el positivo de ese voltaje está arriba. ¿Por qué está arriba? Porque recuerden que el positivo va hacia el nombre de la fuente y el negativo va hacia la Tierra. Y estamos haciendo este recorrido. De aquí partimos la Tierra, pasamos por aquí y saltamos por la fuente ficticia B1, que sería esta. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que habíamos hecho antes. Entonces nosotros dijimos, y si yo planteo ahora las ecuaciones la ecuación de voltaje en este lazo que hemos fabricado, entonces yo podría decir aquí que lo que va a pasar aquí es lo siguiente. Entonces tengo 2 veces I1, ¿cierto? 2 veces I1. Si parto de aquí abajo, ese voltaje, menos 10, ¿no es cierto? Porque voy para arriba, me encuentro un signo menos, más B1, ¿no es cierto? Más B1, llego al punto de inicio, igual 0. ¿No es cierto? Eso es plantear todo. Entonces, si yo despejo ahora I1, este I1 es un I1 minúsculo, ahí sí, que es I1 minúsculo. Entonces, ahora si yo despejo I1 minúsculo, entonces voy a insertar otra ecuacióncita. Entonces voy a decir aquí que I1 va a ser igual a, entonces, ecuación, ahí. Entonces fíjense, como despejo I1, entonces este menos 10 pasa a 10 positivo, este más B1 pasa a menos B1. Entonces voy a tener 10 menos B1 y dividido por 2. ¿Se fijan? Y he llegado exactamente a lo mismo que saqué de esto. Y obviamente esto es mucho más rápido que hacer todo esto de acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Voy a hacer otro para que lo revisen con más detalle. Ya, eso es lo que denominamos una regla mnemotécnica. Hagamos otro. No sé, ¿cuál quieren ustedes que hagamos? Elijan cualquiera, si se puede hacer todo. Ahí tenemos uno. Yo creo que el B2, el que tiene la resistencia de 7, Sí, sí, esta. ese. Sí. Ya. Fíjense, la fuente de 15, como tiene el positivo acá hacia la derecha, empuja esta corriente hacia la derecha. ¿No es cierto? Porque la fuente, de acuerdo a la convención, la corriente sale por el lado positivo. Entonces, como el positivo está acá y este otro lado el negativo, entonces esta fuente va a hacer que la corriente salga hacia la derecha en la misma dirección que tiene esta corriente. ¿Sí? ¿Eso se entiende? ¿Se puede visualizar? ¿Se ve bien ahí o no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Ya.
En la fuente B2, recordemos que el negativo va hacia la Tierra y el positivo va hacia el nodo. Luego, esta fuente B2 va a tener positivo aquí y va a hacer que esta corriente también vaya en la misma dirección que aquí está mencionada. ¿Ya? Entonces, voy a insertar aquí una ecuación. Entonces yo puedo hacer aquí, ¿cuál es la corriente que estoy calculando? I7, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que I7 va a ser igual en este caso a, ya hacemos la división. Ya. B2 empuja a la corriente en la misma dirección en la que está ahí indicada, ¿no es cierto? Entonces pongo B2 positivo. Y la fuente de 15 también, más 15. Y lo divido por toda la resistencia que hay en todo el recorrido de esta corriente I7. Y esta corriente I7 nace en el nodo B2 y muere acá abajo. Por lo tanto, la resistencia final aquí es 7. Y ahí está calculada la corriente I7. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Hacemos otra? Hagamos I5, a ver. I5, ¿cómo sería I5? A ver si han logrado entender la regla. Es muy sencillo. Entonces, las fuentes que empujan a la corriente en la dirección que está definida, recuerden que la dirección de la corriente definida es esa, hacia el nodo. Las fuentes que empujan a esta corriente que vaya en esa dirección son positivas. Las fuentes que empujan a esta corriente a ir en dirección contraria son negativas. ¿Qué hace la fuente de 3? ¿Para dónde está empujando una corriente la fuente de 3? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. En dirección contraria, hay 5, ¿se fijan? Porque la fuente de 3 empujaría, va a generar una corriente que va a tratar de que vaya hacia abajo. Bien, por lo tanto, aquí debe ir con signo menos. Menos 3. ¿Por qué? Porque le está empujando en dirección contraria. ¿Ya? ¿Qué pasa con B2, que es la otra fuente que hay ahí en ese circuito? ¿Para dónde estaría empujando una corriente en la fuente B2? En sentido contrario también hay 5. En sentido contrario, 5. Perfecto. Entonces también tiene que ser menos B2. Y dividimos entonces por ¿cuánto? 11. ¿Por qué por 11? Ah, pues es la resistencia que hay en la rama, ¿no? Ah, 5. 5. Listo, ahí tenemos I5. ¿Se fijan? ¿Cómo sería I4? A ver. Fíjense que siempre va a ser una división de un voltaje. Es ley de Ohm en definitiva. Si tengo voltaje arriba dividido por corriente, por resistencia, B partido por R. Eso es corriente. Es una aplicación de la ley de Ohm, en otras palabras. Entonces, I4, este I4 va hacia arriba. ¿Cómo sería la El ecuación? 5 sería positivo. Ya, el 5 positivo, muy bien. ¿Hay algún otro más? Traten de- Menos B1. Menos B1, perfecto. Menos B1. ¿Hay alguna otra fuente más? No. No. Ok, entonces, y dividimos por la resistencia de la rama. ¿Cuál es la resistencia de la rama? 4. 4. Perfecto. Y tenemos I4. Fíjense que es sencillo y nos evitamos sacar la rama y hacer todo el análisis. Es lo mismo al final. Si alguien no se acuerda, puede hacer el otro método. Pero esta regla mnemotécnica es muy fácil. La regla dice básicamente esto. Las fuentes que empujan
a la dirección, a la corriente en la dirección que hemos definido, positivo. Las fuentes que tratan de que la corriente vaya en sentido contrario a la dirección que nosotros hemos definido, va con signo menos. Listo. Y después dividimos por la resistencia que hay en la rama. El total de resistencia que hay en la rama. Es decir, si aquí, por ejemplo, hubiese una resistencia de 4 y aquí entre medio, entre B1 y 5, hubiese una resistencia de 2, por ejemplo, sería 4 más 2, porque hay que sumarlas todas. Porque estarían en serie. Esa de 4 y esa supuestamente de 2 estarían en serie. Y aquí tendríamos 6. En un caso hipotético que es otra resistencia. ¿Ok? Eso. Y 3, ya vamos a tener todo. Y 1, y 2, nos falta y 2, y 3, y 1, y 2, y 3, 4, y 5, y 6. Nos falta y 2, y 3, y 6. Hagámoslas todas y terminamos. Entonces, vamos a colocar aquí para I2. I2, ¿cómo sería I2? B2 menos B1 sobre 8. No, pero ese es I3. Ese que me están Ah, diciendo I2. I3. I2 este de aquí. Sería B1 sobre 3. B1. Pero B1, ¿para dónde empuja la corriente? ¿Hacia arriba o no? Claro, B1, recuerden que positivo está aquí. Entonces este B1 va a ser, no, va a empujar una corriente hacia abajo. Recuerden que el circuito se cierra por B1. Entonces este B1 va a empujar una corriente hacia abajo, no hacia arriba. Sería menos entonces. ¿Sí? ¿Se ve bien eso, no? Sí. Ya, ok. I3, ya me habían dicho el valor de I3. Ya, I3, entonces, ¿I3 era cuánto me habían dicho? La división. B2 menos B1 sobre 8. B2 menos B1 sobre 8. Perfecto. ¿Cuál nos falta? A ver, tenemos I1, I2, I3, I4, I5. Nos falta I6 aquí. I6. I6 sería igual, entonces. Hacemos la división. Fíjense que ¿qué pasa con B1 e I2 con B2 e I6? En el caso de B1 con I2, I1 va en sentido contrario. Muy bien, y aquí apareció un signo menos. Bien, aquí B2 va en dirección contraria. Ese B2 va, digamos, I6 va en la dirección que generaría una corriente B2. B2 generaría una corriente que iría hacia abajo. ¿Cuánto sería I6 entonces? B2 sobre I6 B2 sobre, no, sobre 6, ¿no? sobre 6, sí. B2 sobre 6. Perfecto. ¿Me fijan? Y hemos andado muchísimo más rápido. Entonces ahora como ya tenemos I1, I2, I3, I4, I5 y 6, lo repasamos aquí y planteamos el sistema de ecuaciones. Bien, y 1 entonces va a ser 10 menos B1 dividido por 2, y 2 va a ser menos B1 partido por 3, y 3 va a ser B2 menos B1 dividido por 8, y 4 va a ser 5 menos B1 dividido por 4 igual 0. Entonces de aquí yo armo mi sistema de ecuaciones en función de B1 y B2. Lo mismo acá. Reemplazo estos valores aquí en esta ecuación y puedo tener mi sistema de ecuaciones y lo resuelvo y tengo resuelto el valor de B1 y de B2. Y como ya conozco el valor de B1 y de B2 al resolver el sistema de ecuaciones, entonces después reemplazo esos valores de B1 y B2 acá, en estas ecuaciones, y puedo saber cuánto vale I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7. Todas las que tengo.
¿Se fijan? Y ahí he hecho análisis de circuito. Bueno, y después puedo saber potencia, voltaje, corriente. O sea, la corriente ya la puede tener, pero puedo saber los voltajes, las potencias en cada uno de los elementos. Ese es el método de nudos. Consultas, dudas. Ya, ahí tenemos, entonces hemos conocido el método de malla y el método de nudo. Consultas, jóvenes. Ninguna, profe, quedó todo súper claro y es incluso, ¿cómo es que se llama? Un poco intuitivo ahora. Súper Sí, bien. sí. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy día. En la próxima clase eh, les voy a enseñar una técnica para de este mismo circuito sacar inmediatamente el sistema de ecuaciones. Nos evitamos todo este lío de aquí, ¿ya? Es otra regla mnemotécnica, pero nos ayuda a evitar todo esto. ¿Ya? En vez de hacer todo esto, pasamos, encontramos tiro este sistema de ecuaciones y ordenadito el tiro. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Para que vengan la próxima clase y no se la pierdan. Sí, profe. No se preocupe. Sí. Ok, jóvenes, que estén muy bien, cuídense, pásenlo bien Que esté bien. Nos vemos, profe. y nos vemos en la próxima clase. Felices fiestas. Gracias igualmente. Chao, profe, que la pase bien. Chao, gracias igual. Profe. Chao, Chao, chao. profe, que esté bien. Chao. Gracias Feliz igual. 18. Gracias igualmente.